Vamos a hablar sobre derecho procesal penal federal. Para poder comprender la existencia de este doble ordenamiento jurisdiccional que posee el Estado argentino, a través del cual encontramos un ordenamiento jurisdiccional de tipo provincial y un ordenamiento jurisdiccional de tipo federal, es preciso remontarnos a los orígenes de nuestra historia argentina. Esto es así porque el fundamento del federalismo es justamente un fundamento de tipo histórico y político. Y para ello es preciso remontarnos, como decíamos, si tuviéramos que tomar algún punto de referencia o de inicio, por supuesto que no ese es el punto de inicio, pero como decimos, un punto de arranque, podríamos situarlo en la época de la colonia, ¿sí? En la época de la colonia española. El fin de la monarquía, en el virreinato del Río de la Plata, las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo de 1810, la primera junta, la Junta Grande, el directorio, todos estos hechos estudiados en la escuela primaria y también en la secundaria. En 1816 la Declaración de la Independencia, la Asamblea del año 13 anteriormente, la Batalla de Cepeda en el año 19, la creación de una constitución de tipo unitaria que es rechazada por los federales y por esa razón se lleva a cabo esta batalla, el periodo de anarquía de las provincias a través del cual comienzan a cobrar vigencia, a cobrar fuerza y a tomar mayor protagonismo lo que luego fueron llamados los caudillos de las provincias, y así podríamos recordar, por ejemplo, a el Chacho Peñalosa en la provincia de La Rioja, a Estanislao López aquí en la provincia de Santa Fe, Urquiza en la provincia de Entre Ríos, Artigas en lo que hoy es Uruguay, en fin, Facundo Quiroga en Santiago del Estero. Bueno, y podríamos mencionar a tantas personas de nuestra historia, Rosas, ni hablar. Bueno, luego comienza el periodo rosista también, que se va a extender desde el año 1828 hasta que en el año 1852 se produce la batalla de Caseros, el pronunciamiento de Urquiza, por esta disputa que había en el mando de las relaciones internacionales con la Confederación, el fin del periodo rosista y finalmente el inicio de la Organización Nacional, cuando en el año 1853 se dicta esta constitución, con la particularidad que se produce en contemporáneo de ese acontecimiento la secesión de Buenos Aires, la separación de Buenos Aires, que finalmente en el año 1860 va a volver a unificarse y entonces allí sí a considerar el Estado Nacional como lo conocemos hoy, ¿verdad? Bien, esta cronología de hechos históricos tiene como desenlace específicamente un artículo que es el determinante, el que nos marca el porqué de la elección de esta forma de Estado federal. El Estado federal es una forma no de gobierno, sino una forma de Estado que tiene que ver con distintas particularidades, ¿sí? Como por ejemplo que los estados no son independientes, sino que son autónomos. Van a ver ustedes que si lo comparáramos, por ejemplo, con el federalismo que existe en Estados Unidos, es un federalismo de tipo más acentuado, donde los estados miembros, los estados de Estados Unidos tienen mayor autonomía, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que hay estados en los que rige la pena de muerte y otros en los que no, algunos en los que existe la autorización de tenencia de armas y en otros no. En cambio, el federalismo que rige en nuestro país es un federalismo, reitero, en el que los estados no son independientes, sino que son autónomos. Es decir, que
el nivel de autonomía es menor, ¿sí? No tienen derecho a separarse del resto de los estados. Se encuentran sujetas a una autoridad central, que es el gobierno nacional. Las jurisdicciones son preexistentes. Este es un punto muy importante que vamos a retomar cuando veamos el fundamento histórico. Y básicamente, al tratarse de 24 jurisdicciones distintas, también se toma en cuenta que cada provincia tiene sus particularidades, sobre todo en un territorio tan vasto como el nuestro, ¿verdad? Bien, dijimos, el artículo 121 es el artículo más importante en relación a este tema. ¿Por qué? Porque el artículo 121 establece que las provincias conservan todo el poder que expresamente no hubiesen delegado. Esto es un punto importantísimo, porque a pesar de pensar habitualmente que el Estado Nacional es de mayor importancia o de mayor trascendencia que las provincias, constitucionalmente se ha establecido, en cuanto a la forma federal de Estado, que fueron las provincias preexistentes al Estado Nacional. Y esto no es un tema menor, porque en definitiva tiene que ver con quién conserva o quién se autoproclama más poderosas. Las provincias, al considerarse preexistentes al Estado Nacional, como consecuencia, postulan que conservan todas aquellas facultades que expresamente no hubiesen delegado. Y entre estas facultades que no delegan se encuentra la de administrar su propia justicia. Este es el fundamento que permite que cada provincia organice su poder judicial y organice las instituciones que lo componen y las normas de procedimiento, y que puedan dictar sus códigos de procedimiento. Tiene que ver con este artículo. Pero dice, salvo aquellas que expresamente hubiesen delegado. Bueno, justamente dentro de las facultades que han delegado encuentra la persecución de los delitos de tipo federal. Esta es la justificación que nos permite entonces comprender por qué tenemos este doble orden jurisdiccional, o este doble orden judicial, por el cual tenemos un bloque que comprende la justicia provincial y otro bloque que comprende la justicia federal. Cada uno con su propia estructura, con sus propios jueces, con sus propias normas procesales, con sus propios sistemas de organización y con su propia competencia además, ¿sí? Porque cada uno tiene su ámbito de aplicación específica. Bueno, normalmente entiendo, para quien lo sepa, quizás sea habitual, pero puede que alguien no lo sepa, en el ámbito penal, en la ciudad de Rosario, encontramos en el ámbito provincial los tribunales, el Centro de Justicia Penal, que es una institución, un organismo nuevo creado luego de trasladar la competencia penal que anteriormente estaba en el Tribunal de Calle Pellegrini y Balcarce. Bueno, ahora ha sido llevado a Calle Virasoro. Y en el ámbito penal federal encontramos los tribunales federales penales que se radican en Calle Oroño, entre San Luis y Rioja, si no me equivoco. Allí tienen asiento justamente funciona la justicia federal, penal. Y luego también está la justicia federal civil, que es la que está en calle Entre Ríos, en varios edificios, Entre Ríos y Tucumán, Entre Ríos y Santa Fe y demás, donde también hay una dependencia de Fiscalía Federal allí. Un poco disperso, pero básicamente los tribunales, el juzgamiento está en calle Oroño, ¿sí? Y otro punto más que me gustaría desarrollar brevemente es el cambio o la situación actual del Código Procesal Penal Federal y especialmente en relación a nuestra provincia de Santa Fe. El Código Procesal Penal Federal es un código que ha pasado por distintas etapas, ¿sí? Por distintas etapas y bastantes, con bastantes
complicaciones en cuanto a su implementación. Podríamos tomar como referencia inicial el Código Procesal Federal dictado en el año 1991, que era un código que tenía como particularidad, era un código de tipo inquisitivo mixto. Recordarán ustedes, si lo han desarrollado en alguna oportunidad, el sistema inquisitivo es el sistema que tiene como particularidad, en primer lugar, es un tema que surge o toma como referencia la Inquisición, por eso se llama sistema inquisitivo. Prácticas que se llevaban a cabo en la Inquisición, o como se nutre en su esencia de lo que era la Inquisición. ¿Por qué? Porque es un sistema que tiene como finalidad la búsqueda de la verdad real. Esta frase, la búsqueda de la verdad real, nos significa que el Estado, en pos de perseguir el delito, puede utilizar cualquier medio para conseguir dilucidar quién lo llevó a cabo. A ver, por supuesto que no hablamos de aplicación de tortura ni de tormentos como se llevaban a cabo en la época de la Inquisición antigua, la Inquisición española, la Inquisición católica, sino que en la esencia, ¿sí?, implica que podrían incluso afectarse algún tipo de garantías en la persecución del delito. De hecho, la otra particularidad que tiene el sistema inquisitivo es que quien realiza la investigación del delito, quien lleva a cabo la etapa investigativa, es el juez de la causa. Este paradigma en el que el juez investigaba y además juzgaba el delito, fue puesto en cuestionamiento y finalmente fue modificado con la implementación del sistema acusatorio, a través del cual hoy ya los roles están claramente definidos, y es el juez quien va a resolver la causa y es el fiscal quien es el titular de la acción penal y es el que va a llevar a cabo la investigación. Yo suelo decir, a veces de forma muy sencilla, que es como si pretendiéramos que el árbitro de un partido de fútbol formara parte de uno de los equipos. Por supuesto que no hablamos de ninguna intencionalidad por parte del juez de querer beneficiar o perjudicar a quien está investigando, pero de momento que el juez realiza en su cabeza, lleva a cabo en su cabeza la teoría del caso, ¿sí?, plantea en su cabeza una posible realización del delito, podría llegar en alguna especie de prejuzgamiento o pérdida de la objetividad y de esa manera afectar al imputado. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, esto que es característico del sistema inquisitivo, en el Código Procesal Penal Federal del año 91, que es el que, vamos a ver, todavía se está aplicando aquí en Santa Fe, es un código en el cual se caracterizaba el proceso que aplicaba, en que la instrucción era llevada a cabo por el juez, ¿sí? Y además era una instrucción de tipo secreto. Bueno, estas eran las características que luego va a ser modificado. Se le va a dar a la etapa del juicio el carácter de oralidad y publicidad como una especie de mechar, ¿sí?, o de suavizar este carácter inquisitivo, y por eso pasa a ser inquisitivo mixto. Un poco inquisitivo en la primera parte y en la segunda parte de tipo acusatorio sería, esa sería la mixtura. Este código inquisitivo mixto contraría, podríamos decir, la Constitución Nacional, y bueno, durante mucho tiempo fue cuestionado y solicitado el cambio al sistema acusatorio que vemos. Es un sistema que se fue aplicando forma lenta, ¿sí?, en las distintas provincias. De hecho, en nuestra provincia a partir del año 2014 se implementa, y en el ámbito federal es, podríamos decir, el último eslabón que queda pendiente. En cuanto a esta necesidad de modificación del sistema, comienza a plasmarse o a llevarse a cabo el día 4 de diciembre de 2014. Bueno, se dicta una primera ley en la que se da nacimiento a un código de tipo acusatorio, pero es una ley que tiene la particularidad
la ley 27.063, tiene la particularidad que se hace una salvedad, que este código va a entrar en vigencia, dice esta ley, cuando el Congreso lo establezca, cuando el Congreso dicte una ley por la cual ordene la implementación de este código. Es decir, se cambia el sistema, pero queda supeditado a otra ley que decida cuándo se va a aplicar. En junio de 2015, el Congreso dicta finalmente la ley de implementación, que es la 27.150, y dispone la puesta en vigencia de este nuevo código a partir del mes de marzo de 2016. Retomamos entonces el código anterior, desde 1991, un código inquisitivo mixto. En el año 2014 se modifica el sistema acusatorio, pero sujeto a una nueva ley de implementación. Esa nueva ley de implementación se da en junio de 2015 y pone como fecha de inicio del nuevo código marzo 2016. El día 24 de diciembre de 2015, yo menciono además el día porque es pertinente destacar, estamos hablando de la víspera de Navidad, el presidente electo en ese periodo, el ingeniero Mauricio Macri, dicta su primera medida de gobierno, que es un decreto, el decreto 257 del año 2015. Y en ese decreto, entre otras medidas, suspende la entrada en vigencia del sistema, de este nuevo código de tipo acusatorio. La postergación se daba en principio a septiembre de 2017. Este es un punto muy importante, no es un detalle menor. ¿Por qué razón un presidente electo dictaría como primera medida de gobierno la suspensión de un Código Procesal Penal federal? En mi opinión personal, entiendo que la causa está dada por el caudal de poder que tienen los jueces federales. De hecho, si nosotros pensamos en las causas más trascendentes, las causas de mayor notoriedad pública, vinculada al tema penal, pero también vinculado a temas políticos, es recurrente que nos venga a la memoria nombre de jueces federales, ¿sí? Porque efectivamente bajo el sistema inquisitorio gozan de muchísimo poder y de muchísima injerencia en temas que tienen vastísima repercusión en los designios del país, ¿sí? Finalmente, en el año 2019, el 7 de enero de 2019, se dicta una nueva ley, la 27.482, y la Comisión Bicameral de Seguimiento dispone que va a comenzar a implementarse este nuevo código en las provincias de Salta y de Jujuy. Una puesta a prueba en dos provincias pequeñas para ver, piensen ustedes, además que no es solo el cambio de sistema, implica un cambio radical de paradigma a través del cual hay que capacitar a los jueces, al personal del Poder Judicial, a los fiscales, implica hasta el cambio edilicio de los tribunales, porque del despacho originario del juez instructor se pasa ahora a un tribunal que específicamente va a moverse a través de las salas de audiencia, donde las salas de audiencia, al aplicar un sistema oral y público, implica mayor espacio, mayor espacio físico, mayores recursos para poder cambiar la estructura de edilicia, en fin, es un cambio realmente grande. Comienza a aplicarse en Salta y Jujuy, y esa misma comisión bicameral resolvió que en noviembre de 2019 iba a comenzar a aplicarse en las jurisdicciones de Mendoza y Rosario. Bueno, como los hechos de público conocimiento, sabrán ustedes, luego tuvimos la pandemia y finalmente la aplicación de este nuevo código todavía continúa suspendida. Sí es cierto que se han comenzado a aplicar por parte de los tribunales federales algunos artículos del código muy específicos que tienen que ver especialmente con la aplicación de la prisión preventiva, los criterios para la aplicación de la prisión preventiva y algún otro más, pero básicamente todavía se está aplicando
el código anterior. Entonces, ¿por qué les hago esta cronología? Porque verdaderamente nos encontramos ante un momento de transición absoluta. ¿Qué código vamos a estudiar? Bueno, yo soy partidaria de estudiar el código nuevo, porque entiendo que es lo que va a venir, pero también es pertinente ver el código anterior, o por lo menos hacer una comparación, una semejanza, porque además es quizá lo que más se conozca, ¿verdad? Así que bueno, esto un poquito para hacer una referencia sobre lo que es el origen de la competencia federal y la cronología de nuestro código. Muchas gracias.